Hay datos que verdaderamente hay que tener muy presentes para entender precisamente lo que nos ocurre o le ocurre al sistema previsional argentino. Datos que Ismael Bermúdez nos va a aportar a continuación porque se los vamos a preguntar en este contexto de la idea por parte del Gobierno Nacional de lanzar una nueva moratoria previsional atendiendo a aquellos casos en donde mujeres y hombres reúnen la edad jubilatoria, pero ni por asomo los 30 años de aporte. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Idea fuerte, firme, ¿no? Bueno, está confirmado por la titular del ANSES. Esta semana va a haber una reunión para precisar las características y el alcance de esta moratoria, que tiene que ver con el hecho de que por el aumento del desempleo, por el aumento de la informalidad, hay mucha gente que le falta muy pocos años para jubilarse. Recordemos, 60 años las mujeres, 65 años los varones, y ya por los pocos años de aportes que tienen, ya se sabe que cuando cumplan los 60 años o los 65 años no se van a poder jubilar porque no van a reunir los 30 años de aportes mínimos que se requiere para acceder a la jubilación. Esto tiene que ver en muchísimos casos de gente que ha trabajado más de 30 años, pero como tiene muchos años donde no estuvieron registrados o estuvieron desempleados, bueno, no pueden reunir esos 30 años mínimos de aportes, y la única manera de poder acceder a la jubilación es mediante una moratoria que les complete los años que les falta hasta llegar a los 30. El gran problema que hay es que esta es una medida que prácticamente en los últimos años es muy recurrente, y el sistema, evidentemente, que tiene muchos problemas. Tiene, por un lado, la necesidad de que la gente se pueda jubilar, y después, por el otro lado, se agrandan las necesidades de fondos que necesita el sistema, claro, porque finalmente esa gente aportó menos años, muchas veces no por culpa de ellos, sino porque directamente el empleador lo tuvo como no registrado o no hizo los aportes. Sí. Después hubo un plan de facilidades de pago para que el empleador pueda pagar lo que no aportó, y tampoco las contribuciones patronales. Bueno, en una especie de círculo vicioso donde finalmente se perjudica a la gente y donde también se perjudica el sistema, porque el sistema previsional básicamente es contributivo. Esto significa aportar durante la vida activa para poder jubilarse cuando llegue el momento y la edad para hacerlo, pero al mismo tiempo, con informalidad, con evasión, etcétera, crece las necesidades de darle jubilación sin la contrapartida del aporte jubilatorio, claro, ni de la contribución de la empresa por todos los años trabajados, Ismael, por esa. Tengo una consulta, leía tu análisis. 1 de cada 10 mujeres ha efectivizado, insisto, no le echemos la culpa a la parte más fina de la cuerda, al último eslabón, que es el laburante, en definitiva. El dato oficial... ¿Es 1 cada 10? Claro, sí, el dato oficial... Sí, perdón. Te decía, ¿es 1 cada 10 mujeres y 2 cada 10 hombres? Claro, es 1 de cada 10 mujeres que hoy tiene entre 55 y 59 años. Ya sabemos que cuando cumpla 60 no se va a poder jubilar porque no van a reunir los 30 años de aporte. Y 2 de cada 10 hombres que tienen entre 60 y 64 años tampoco se van a poder jubilar, porque ya se sabe que cuando cumplan los 65 no van a tener los 30 años de aporte. O sea que el 10% en las mujeres y el 20% en los hombres. Exactamente. Cuando vos me estás hablando de personas que por el sector etario, la economía argentina pudo haber sido mucho más cumplidora respecto de personal en blanco y aportes patronales realizados, porque si se quedan con tus aportes patronales también la pasás muy mal. Ahora, bajo este contexto de la realidad argentina de los últimos años, con una informalidad superior al 40-45% dependiendo la época, y en algunos casos superior al 50%,
¿quién se va a jubilar de acá a 10, 15, 16, 17 años? Bueno, ese es el grave problema estructural que estamos teniendo. Calculemos también lo siguiente, hoy aproximadamente sobre 6 millones de personas que tiene el sistema, poco más de la mitad se jubiló con moratoria. Si no hubiera existido la moratoria, hay más de 3 millones de personas que no tendrían ningún tipo de asistencia y por lo tanto los niveles de indigencia y de pobreza, que ya de por sí son muy pero muy elevados, serían todavía muy pero muy superiores. Porque estamos hablando de que, bueno, a fin de mes se va a conocer el dato del INDEC de pobreza. Se está hablando de una pobreza en la primera mitad de este año del orden del 40% y del 45% en el segundo trimestre de este año. Esta es la magnitud del problema. O sea, después de este enorme esfuerzo fiscal, aún así, con todos los otros asistencia del Estado, seguimos teniendo niveles de pobreza elevadísimos, muy pero muy elevados, con lo cual se da esta contradicción de fuerte erogaciones, fuerte presión fiscal, fuerte necesidad de recaudar y por otro lado una gran cantidad de gente que recibe asistencia del Estado y los niveles de pobreza, en lugar de descender, siguen en ascenso. Está claro. Estas son las graves contradicciones que tiene hoy por hoy la sociedad argentina en un círculo vicioso de la que no sabemos o no se ha sabido cómo salir de ella como corresponde, sin comprometer de manera tan pero tan fuerte el futuro de la sociedad argentina como está comprometida en este momento por los niveles de desempleo y por los niveles de informalidad y por los niveles de pobreza infantil que nos están diciendo que hacia adelante, bueno, toda esa gente, toda esa masa de chicos y adolescentes que se desenvuelven en hogares vulnerables, de escasos no tienen, ingresos. Claro, que no tienen los ingresos básicos suficientes, son una hipoteca enorme para todo el futuro de la sociedad. Gracias, Ismael, muchísimas gracias. Buenas noches.